Bienvenidos al Orden del Ser. Este ya va a ser el tercer capítulo de esta serie de introducción a la metafísica atomista. Así que continuamos y vamos a ver lo primero el hilemorfismo, pero quería hacer una aclaración antes, o mejor una refutación a una objeción que me hizo, lo recordé después de grabar el audio. Me lo hizo hace ya tiempo un agnóstico muy inteligente, pero que caía en el cientificismo prácticamente, ¿no? Esta objeción viene a colación sobre lo que comenté en el audio primero, de cómo la lógica prevalece incluso sobre la ciencia mejor establecida. Es decir, que una certeza que provenga de la lógica es mucho más confiable que incluso una que provenga de la ciencia. Y este agnóstico me lo rebatía, me decía que, bueno, objetaba, no lo rebatía, sino que objetaba, decía, si tenemos un experimento en el que se viola el principio de no contradicción, pues lo que tenemos que hacer es cargarnos el principio de no contradicción, abandonar el principio de no contradicción. Bien, bueno, esto ahora voy a explicarlo, voy a contestar esta objeción y voy a explicar que esto es totalmente absurdo y es no saber lo que se está diciendo. A ver, ¿qué quería decir? Y esto se lo he escuchado también incluso a científicos famosos, sobre todo también en YouTube, que hablan de estos temas, porque confunden contraintuitivo o contrario a nuestro sentido común con algo que va en contra del principio de no contradicción lógicamente, es decir, como principio lógico formal. Vale, vamos a ver un ejemplo. En el experimento famoso de la doble rendija, explico rápidamente en lo que consiste. Esto se hace y es así, esto es comprobado, ¿no? Se disparan unas partículas a una pantalla y si esas partículas no están siendo detectadas ni observadas, resulta que te dibujan una onda, ¿eh? Por eso se dice que el electrón puede estar en forma de onda o de partícula. Se comporta como una onda y luego sale la pantalla y lo que se ve dibujado a base de haber disparado partículas es una onda. Se ve el dibujo de una onda, ¿no? La línea curva que va curvando arriba y hacia arriba y hacia abajo. Vale, luego resulta que si tú metes un detector para saber por dónde ha ido, cuál ha sido el recorrido del electrón o la partícula que sea, pues resulta que te van a salir puntos. Te van a salir puntos exactos, es decir, como si hubieras tirado pequeñas pelotas, por decirlo de una manera muy burda, en lugar de la onda. En lugar de la onda va a tener un conjunto de disparos. Es decir, la conclusión que dejó atónito al principio, la primera vez que se lo hizo a los científicos, fue que la misma cosa se comportaba de forma diferente solo porque la observara o no. Entonces, algunos erróneamente, esto vuelve a pasar lo mismo como con el concepto de causalidad, que el científico que no está versado en filosofía confunde causalidad con determinismo, y esto es lo mismo. El científico que no está versado en filosofía confunde el principio de no contradicción lógico formal con algo que a nosotros nos parezca contraintuitivo o contra el sentido común. Bien, evidentemente que la ciencia puede descubrir cosas que vayan contra nuestra primera intuición, contra nuestro sentido común, contra lo que primero pensamos que debería ocurrir. Eso no hay problema, nosotros somos seres finitos con errores y nos equivocamos. Pero eso no viola el principio de no contradicción. Por ejemplo, este experimento de la doble rendija. Recuerdo que decía al principio de no contradicción, decía, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo aspecto o en el mismo sentido. Entonces, ahora, vamos con el experimento de la doble rendija. ¿Se comporta la partícula como onda y a la vez como partícula al mismo tiempo y en el mismo sentido? La respuesta claramente es que no. No, lo que está haciendo es comportarse como onda en una circunstancia y comportarse como partícula en otra circunstancia. O sea que eso viene a ser como el ejemplo que di de la pelota, que puede ser blanca y negra porque por un lado es negra pero por otro es blanca. Eso no viola el principio de no contradicción.
Entonces, quiero que quede claro y vuelvo a repetir que todo el tiempo, tanto en matemáticas como en física, cuando tienes varias opciones, varios resultados posibles o incluso hipótesis posibles, y una te da algo contrario a la lógica, directamente se descarta. O sea, eso lo hacen incluso los físicos más ateos. O sea, es que eso automáticamente, sabes que lo que no es lógicamente posible, tampoco es físicamente posible. Eso es así. Ahora, al revés sí puede ser. Es decir, puede haber cosas que sean lógicamente posibles o realidades matemáticas lógicamente posibles que luego no se den en la realidad física. Simplemente porque la realidad física se ha configurado de acuerdo a otro modelo matemático posible de los muchos que hay. Eso sí. Pero si es algo matemáticamente imposible o lógicamente imposible, nunca va a ser físicamente posible. Y eso muchos científicos no lo tienen claro. Y hay que tenerlo claro. Vale, pues después de este inciso, que creía que era importante hacerlo, ya entramos en lo que es el audio de hoy, que empezamos con el hilemorfismo. Vimos la teoría del acto y la potencia, la teoría de las cuatro causas, ahora vamos con la teoría hilemórfica. Bien, este concepto vuelve a ser de Aristóteles y recogido en su filosofía por Santo Tomás. Y esto es la idea de que los objetos de nuestra experiencia están compuestos de materia y forma. Los objetos de nuestra experiencia sensible, todos están compuestos de materia y forma. Todo lo que podamos ver a nuestro alrededor está compuesto por un material o distintos materiales que físicamente podría reducirse a un conjunto de átomos o partículas elementales o lo que queramos. Pero vemos diferentes cosas porque esos materiales o esos átomos o partículas tienen concentraciones o distribuciones o estructuras diferentes. En definitiva, cada uno tiene su forma, cada uno está formado o compuesto de una determinada manera en lugar de otra posible. Es decir, la forma es lo que informa a la materia, lo que la hace ser esto en lugar de lo otro, lo que la hace ser mesa en lugar de vaso, por poner un ejemplo. Entonces, todo ente o ser de nuestra experiencia que percibimos por los sentidos es compuesto de materia y forma. Pero mientras que la materia es energía o partículas, que son energía concentrada, la forma es pura información. Es decir, que es pura idea y es inmaterial. La información no está ligada a la materia. Con lo cual, no está ligado a la materia ni tiene por qué desaparecer con la materia. Si no está ligado con la materia, pues tampoco tiene por qué desaparecer con la materia. De aquí que Santo Tomás diga que es lógicamente posible la supervivencia del espíritu humano a la muerte física. Claro, esa es la postura de Santo Tomás. Es decir, si el alma, que es lo que informa a un ser humano, a la materia de un ser humano, es inmaterial, pues no tiene por qué morir con la descomposición del cuerpo material. Claro que esto claramente es así. Es decir, por ejemplo, el número 8. Bien, el número 8 puede ser un sonido, porque si lo hacemos en código Morse, pues simplemente es un sonido compuesto por pitidos, pero también puede ser 8, como suena en español, o 8, como suena en inglés. Pero es que no es solo eso, puede ser un sonido o puede ser un símbolo, ¿verdad? Que puede ser nuestro símbolo 8 en la notación indoarábiga o decimal que tenemos ahora, pero también puede ser en número romano una V con 3 palitos. Es decir, símbolos totalmente distintos que al final simbolizan lo mismo. O sea, que tendrá que haber una raya en la arena que ponga V y 3 palitos con un sonido en código Morse y las dos cosas quieren decir 8. Es decir, se puede transmitir una idea en materiales totalmente diferentes y de formas que no tienen nada que ver. En el mundo físico, evidentemente, no queda más remedio que usar la materialidad, pero la idea universal de 8
no está ligada a ninguna materia en concreto. O si yo pienso en el concepto de un perro, pues no tengo el perro materialmente metido en la cabeza de ninguna de las maneras. Es un concepto abstracto, que no se agota tampoco en este perro y en este y en el otro, ¿vale? Sino que incluso viendo el simbolito o un esquema de un perro, yo ya sé que se refiere a un perro. Por ejemplo, en el dibujo de un niño que no lo hace bien del todo. Y sin embargo yo entiendo lo que me quiere decir, lo que quiere expresar ese dibujo. Es decir, la forma de las cosas es información y no está ligada a la materia, ¿vale? Bien, entonces pasamos al segundo concepto que vamos a ver hoy, que es sustancia y accidente, que también es de Aristóteles. Bien, todavía seguimos dentro de la filosofía atomista con todos los conceptos que recoge de Aristóteles. Vale, ¿qué es esto de sustancia y accidente? La palabra sustancia designa siempre al sujeto último de un predicado, mientras que la palabra accidente refiere a aquello que está en el sujeto de forma circunstancial, sin ser uno de los caracteres distintivos de su esencia. Es decir, las sustancias suelen ser los sujetos de los predicados que usamos para entendernos, mientras que los accidentes suelen ser adjetivos. Entonces, los accidentes pueden estar en una sustancia o pueden no estar. Por ejemplo, yo puedo ser alto o bajo, yo puedo ser gordo o delgado, yo puedo ser guapo o feo, pero yo no puedo ser vehículo, así literalmente, es decir, un coche, una moto. Yo no puedo ser libro, tampoco, literalmente, desde luego, no puedo. Yo no puedo ser mesa. ¿Por qué? Porque esos son sustancias. Luego la mesa puede ser roja, puede ser más alta, puede ser ancha, pero la sustancia sería mesa. Entonces, tú puedes decir de José Luis que es lo que sea, pero no puedes decir José Luis es mesa. Puedes decir José Luis es adjetivo, accidente, pero no sustancia, porque entonces ya no tiene sentido. Por tanto, es importante entonces diferenciar entre lo que son cambios sustanciales y cambios accidentales. Entonces, otro ejemplo, si tenemos una pelota azul y la pintamos de verde, pues la pelota ha sufrido un cambio accidental. Es decir, cambia de color, pero sigue siendo una pelota, no ha cambiado de sustancia. Ahora, si metemos la pelota en un horno hasta destruirla y convertirla en ceniza, pues entonces ya sí dejará de ser una pelota. Eso sí es un cambio sustancial. Por tanto, existen formas sustanciales y formas accidentales. Pero Santo Tomás dirá que el ser de un accidente es análogo al ser de una sustancia. Es decir, ambos son, pero no son en un sentido idéntico ni tampoco en un sentido totalmente distinto, sino en un sentido análogo. Y aquí viene una cosa súper importante y que ya empieza a ser de los conceptos más difíciles para muchos de entender de Santo Tomás. Mucha gente se confunde aquí. Bien, vamos a ver este concepto importantísimo de analogía. Vale, en Santo Tomás diríamos que lo importante es la analogía del ser, pero el concepto de analogía a secas es de Aristóteles. Y el concepto de ya analogía del ser en Santo Tomás está clarísimo y súper bien desarrollado y explicado. En Aristóteles hay mucho debate sobre si Aristóteles aplicaba también la analogía al ser o no. No hay acuerdo entre los académicos. Entonces, yo lo voy a expresar como creo que la mayoría estaría de acuerdo, que es decir, que el concepto de analogía sí es de Aristóteles, pero que el de analogía del ser, donde se ve su desarrollo, es en Santo Tomás, es propio de Santo Tomás. Bien. Entonces, vamos a explicar esto. Hay que comprender que cuando hablamos del ser de los distintos entes, lo hacemos de forma análoga, que es una forma intermedia entre la equívoca y la unívoca. Y ahora vamos a explicar cada concepto. Lo de equívoco, unívoco y análogo. Vamos a ver. Por ejemplo, si decimos que nos hemos sentado en un banco de madera, usamos la palabra banco de forma equívoca, es decir, no tiene nada que ver. Así decimos que un barco ha pescado un banco de peces. O sea, es la misma palabra, pero lógicamente vemos
que no tiene nada que ver el uso que hacemos en un caso y en otro. El sentido de la palabra banco en ese ejemplo es totalmente diferente, por lo que hemos usado la palabra en un sentido equívoco. Vale. Ahora, vamos con la univocidad. Por otro lado, si decimos que un coche es blanco y decimos que un vestido es blanco, usamos el verbo ser y la palabra blanco en el mismo sentido y en un sentido unívoco, por tanto. Porque ahí sí queremos decir que a lo mejor es que es el mismo color el del coche que el del vestido. Es decir, nos referimos a exactamente lo mismo. Entonces, eso sería hablar en un sentido unívoco. Vale. Y ahora vamos con el tercer concepto, que es el importante y el quizás más difícil de entender. Sin embargo, podemos decir de un amigo que es muy bueno, muy buen amigo, y también podemos decir de un medicamento o de un alimento que es muy bueno. Entonces, claramente en este ejemplo, ¿qué está pasando? Que no estamos usando la palabra ser y la palabra bueno en un sentido totalmente diferente. Porque en las dos cosas queremos decir que es positivo, es decir, que es bueno. Pero tampoco en un sentido totalmente idéntico. Porque evidentemente la bondad del amigo no es la misma que la de una comida, ¿no? O un medicamento. Entonces, en este caso, no tenemos un sentido equívoco, pero tampoco tenemos un sentido unívoco. Entonces, aquí es cuando hablamos de un sentido análogo. Y esto va a ser fundamental, ¿eh? Esto va a ser fundamental en la filosofía de Santo Tomás. Cuando decimos que nuestro amigo es muy bueno y tal o cual medicamento o alimento también es muy bueno, en ambos casos nos referimos a algo parecido en el sentido de que las dos cosas son positivas, son deseables. Pero, lo dicho, es claro que la bondad de nuestro amigo no es la misma bondad que la de un medicamento o un alimento. Bien, hasta aquí esto es de Aristóteles todo, ¿vale? Hasta aquí esto es Aristóteles. Ahora, a partir de aquí es el desarrollo de Santo Tomás con la analogía, este concepto que acabamos de explicar, pero aplicado al ser. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que diría ya Santo Tomás? Santo Tomás diría que de la misma forma los seres inertes son, es decir, como las piedras o los objetos, pero no son en el mismo sentido que los seres vegetales, sino en un sentido análogo. Y aquí es donde Santo Tomás habla de la jerarquía en dignidad o nobleza de los seres. Es que claro, esos son términos muy propios de la escolástica medieval que hoy ya no se entienden bien o no se llevan, no se usan. Pero ¿qué es lo que quería decir Santo Tomás cuando decía que a lo mejor un vegetal es más noble que una piedra o que un ser humano es más noble que un animal? No quería decir que el ser humano en general es más noble que un animal, porque hay, como lo entendemos hoy, porque evidentemente ya sabemos que hay seres humanos que son peores que los animales, ¿no? Sino que lo decía en el siguiente sentido, vamos a ver. Como hemos dicho, la piedra es decir, existe, y el vegetal también existe, pero en un sentido análogo. ¿Por qué? Porque el vegetal, aparte de que existe, como la piedra, en eso están igual, pero el vegetal tiene ya otras capacidades en el ser. Es un ser más elevado. ¿Por qué? Porque puede crecer, puede desarrollarse, puede reproducirse, ¿vale? Entonces, es como la piedra, pero no en el mismo sentido, ni tampoco en un sentido totalmente diferente, sino en un sentido análogo. Y entonces tendría más jerarquía, o más dignidad, o más nobleza en el ser. O sea, sería un ser más digno, más noble, en ese sentido que estamos explicando ahora. Seguimos ahora con los animales, ¿no? Entonces, los seres vegetales son, pero no son en el mismo sentido que los animales. ¿Por qué? Porque el animal es como la piedra y es como el vegetal, se crece, se desarrolla, se reproduce como el vegetal, pero es que además tiene otras capacidades en el ser, como es el de desplazarse, el de sentir, el de responder, reaccionar. Es decir, es un ser más perfecto, diría Santo Tomás, en ese sentido. El concepto de perfección es otra cosa que tampoco se entiende bien hoy en día, pero las perfecciones son como capacidades positivas, ¿vale? Entonces, el animal es más perfecto, es más digno, es más noble por eso, porque es un ser como más elevado
en sentido de que es un ser con más capacidades, es un ser mayor. Ahora, los animales son, pero no son en el mismo sentido que los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos, aparte de todo lo anterior, existe como existe la piedra, crece, se desarrolla, se reproduce como el vegetal, se mueve, siente, reacciona, interacciona con el medio como el animal, pero es que además trasciende la naturaleza porque razona, piensa en abstracto, piensa en cosas que trascienden a lo sensitivo, a la mera supervivencia, ¿vale? Es decir, tiene una capacidad de razonamiento que le lleva a hacer cosas sin ninguna ventaja evolutiva, como por ejemplo, no sé, construir catedrales, es decir, la belleza por la belleza, por sentirse realizado, o sea, es ya un ser que comparado con el animal, pues en ese sentido es mucho más digno, más noble, es superior, ¿no? Ese es el sentido. Pues fijaros, volvemos a lo mismo. El ser humano es como el animal, pero en un sentido análogo. No en un sentido equívoco ni unívoco, en un sentido análogo. Pues bien, ¿qué dice ahora Santo Tomás? Pues que Dios es, pero, es decir, Dios es como los seres humanos, pero en un sentido análogo. Y no solo en un sentido análogo, sino que hay que tener en cuenta que, de hecho, la distancia en cuanto a jerarquía del ser de Dios al ser humano es infinitamente superior, porque Dios es un ser infinito, que la que pueda haber de un ser humano a un animal. Entonces, aquí dice Santo Tomás que de Dios es más seguro. Podemos estar seguros de que de Dios es más lo que no sabemos y lo que no podemos ni imaginar, ni contemplar, que lo que sí sabemos. Eso va a ser muy poco en comparación con lo que es Dios. Entonces Dios, por eso, no puede definirse como tal. Propiamente Dios no puede definirse. Las definiciones de Dios son nominales. Por eso Santo Tomás, en sus famosas 5 vías, cuando dice, por lo tanto, tiene que existir una causa primera, y dice, y a esto lo llamamos Dios, como diciendo, nosotros, a esto que hemos deducido, una causa primera, nosotros lo llamamos Dios, pero esto no es que sea Dios. O sea, San Agustín decía, si te crees que sabes lo que es Dios, o si te crees que es Dios, es que estás equivocado. Es decir, si pretendes tú tener en tu cabeza y decir, sí, Dios es esto, así, estas características, no sé qué, seguro que eso no es Dios. San Agustín decía, si lo entiendes, no es Dios. Como diciendo, si lo entiendes del todo, no es Dios. Pero esto no es una escapatoria para no definirlo y para prevenir ataques de los ateos, así que no puedan refutar el teísmo. No, es que tiene todo sentido del mundo. Si el ser humano es un ser finito, intelectualmente limitado, y estamos hablando de un ser infinito, pues obviamente que no vamos a poder alcanzar ni a entenderlo del todo, pero ni mucho menos, ni a poder definirlo correctamente, ni mucho menos, etcétera. Entonces por eso Santo Tomás se cuida mucho y dice, a esto lo llamamos Dios, no esto es Dios. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando Santo Tomás también dice que Dios es bueno, lo hace de una forma análoga a cuando dice que un ser humano es bueno. Es de forma análoga solamente. Pues la bondad de Dios no es al mismo modo que la bondad del hombre. No lo podemos ni imaginar. Lo mismo con la inteligencia, con el poder o con cualquier otro atributo. Solo nos aproximamos de forma análoga. Nunca unívoca y tampoco totalmente equívoca. Es decir, algo sí, pero hay que tener en cuenta que la distancia es infinita. De hecho, Santo Tomás más bien dice que Dios es bondad. Y más que decir que Dios es bueno, dice Dios es bondad. O más que decir que es amoroso, dice Dios es amor. Y en realidad, más que decir que Dios existe, se debe decir Dios es. Simplemente. ¿Vale? O sea, si nos ponemos finos, eso es lo más correcto. Entonces, Santo Tomás también afirma lo que he dicho ya, que de Dios sabemos mejor lo que no es, eso sí sabemos bien, no es finito, por ejemplo, que lo que es. Entonces, esto se llama teología apofática, que es la vía negativa, o la vía de la remoción. Es decir, Dios no es finito, Dios no es cambiante, Dios no se mueve, es decir, le quitamos, digamos, defectos, pero
llegar a saber lo que Dios es, eso imposible por lo menos en esta vida. Entonces, esto es importante porque, en mi opinión, la rama del ateísmo filosófico más fuerte que hay y más completa y que tiene más mérito, yo diría que la rama de Gustavo Bueno, de la escuela de Gustavo Bueno, que es como el ateísmo esencial. Y hay algunos en YouTube que también defiende eso y de hecho yo creo que es, como digamos, si yo fuese ateo, pues estaría en esa rama, digamos, ¿no? Porque creo que es la más completa y la intelectualmente que tiene más mérito. Pero sin embargo, ¿cuál es el fallo de base que tiene con respecto a sus críticas al teísmo? El fallo de base es que un Gustavo Buenista te pide que le definas a Dios y entonces ya empezamos a hablar. Y lo que te va a decir es que si tú no puedes definir a Dios, entonces no sabemos de lo que estamos hablando y por lo tanto se desecha la idea, porque no tiene relevancia, ¿no? Esa es la crítica. Bien, ¿qué es lo que hay que contestar? Que es que Dios no es una idea. O sea, esa es la réplica del tomismo. Dios no es una idea. O sea, nosotros no tenemos la idea de Dios. Nosotros tenemos conceptos sobre Dios, ideas sobre Dios, pero no la idea de Dios. Es decir, no tenemos encerrado a Dios en nuestra cabeza porque eso es imposible, es un ser infinito. Entonces, ¿qué es lo que decimos que es Dios? Pues nosotros no decimos que Dios es una idea. Lo que decimos es que es un principio, un fundamento. Un principio o fundamento de lo que sí que sabemos. Por ejemplo, sabemos que hay causa y efectos, relaciones causales en la realidad, y sabemos que Dios tiene que ser causa primera. ¿Vale? O sabemos que hay movimiento en el sentido de cambio, entonces sabemos que Dios tiene que ser primer motor. Y así. Y sabemos que tiene que ser subsistente, tercera vía. Ser perfectísimo, cuarta vía. El ser que lo ordena todo, quinta vía. ¿Vale? Pero eso no encierra a Dios. Dios es causa primera, ya está. No, Dios es una cosa infinita que no nos podemos ni imaginar. Entre otras cosas, causa primera, pero no nos podemos ni imaginar. Entonces, para que esto quede claro y no parezca que es como una escapatoria, bueno, esto es lo que dices como para que no te afecten las objeciones ateas, ¿no? No. Fijaros el ejemplo. Yo este ejemplo siempre me ha gustado mucho y creo que se entiende así muy bien. Imaginamos que estamos en nuestra casa tranquilamente y alguien toca la puerta. Es decir, el sonido típico, pom pom, de alguien que le está dando con los nudillos de la mano a la puerta. Bien. Nosotros no esperábamos a nadie, nos levantamos, nos asomamos a la puerta y no hay nadie. No hay nadie, abrimos la puerta, no hay nadie, no se escucha a nadie. Vale. Bien, cerramos la puerta. ¿Qué es más razonable pensar? Vamos a suponer que estamos a lo mejor incluso 3 personas, los 3 lo hemos escuchado, pero incluso aunque estuviese solamente uno. ¿Qué es más razonable pensar? ¿Que el sonido ha salido de la nada o que de pronto nuestro cerebro ha tenido un fallo gordísimo de alucinación y hemos flipado ahí en ese momento? ¿O que efectivamente alguien ha tocado y por las razones que sea que desconocemos, luego cuando hemos nosotros llegado a la puerta ya se había ido o lo que sea y no sabemos nada de él? Entonces, sabemos seguro que ahí ha tenido que intervenir un agente. Sabemos que alguien ha tocado, porque es que lo hemos reconocido. Hemos reconocido inequívocamente el sonido. Sabemos que alguien ha tocado. Ahora, que no tenemos ni idea de quién es, que no sabemos por qué. Bueno, vale, pero eso sabemos que es algo que ha producido un agente inteligente. O como el ejemplo que ponía Manuel Carreira con el arqueólogo, ¿no? El arqueólogo que encuentra excavando un objeto, evidentemente sabe que eso lo ha tenido que hacer una persona inteligente. Ahora, ¿sabe a qué civilización pertenece? A lo mejor no. ¿Sabe por qué ha hecho el objeto? A lo mejor no. ¿Sabe para qué sirve? Seguramente que no. Vale, pero todo eso que no sabes no quita que tú no sepas que eso ha tenido que ser un agente inteligente. Entonces, por lo mismo, nosotros, a partir de lo que sí sabemos, por ejemplo, relaciones de causa y efecto,
llegamos a la conclusión segura, porque es por inferencia lógica, es lo más seguro que hay, de que tiene que existir una causa primera. Ahora, que no podamos conceptuar esa causa primera en su totalidad, imaginárnosla que no podamos expresar bien todos sus atributos, bueno, eso es otra cosa, eso es lo normal de nuestra limitación, pero sabemos que hay una causa primera. Pues esto es lo que hay que contestar. Dios no es una idea, es un principio. Es el principio del ser, de todo lo que existe. El principio de todos los efectos causales, de todo el movimiento, de todo el orden. Es el principio y el fundamento, no una idea. Entonces, si tú me pides una idea, pues no te la puedo dar. Pero por lógica, no porque no quiera o porque esté intentando escapar, sino porque es que es lo normal. Es lo normal de acuerdo a que yo soy un ser finito y Dios es un ser infinito. Y por cierto, esta idea también es muy clara. Es decir, si existe lo finito, tiene que existir lo infinito. ¿Por qué? Porque lo finito, por definición, es algo que está limitado, que tiene algún tipo de limitación, que termina en algún momento. Si algo es finito, está limitado. Bien, ese límite es externo a él mismo. Es decir, si él tiene impuesto ese límite, esa imposición es externa. Porque si fuese que se la impone a él mismo, se la podría quitar. No la tendría. Entonces, eso es lo que pasa con el ser. La piedra está limitada a ser a modo de piedra. El vegetal está limitado a ser a modo de vegetal. El animal está limitado a ser a modo de animal. Y el ser humano está limitado a ser a modo humano. Pero Dios no está limitado. Podría a lo mejor incluso haber otros seres que desconocemos que tienen, o sea, jerárquicamente superiores a nosotros. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Pero está claro que si son finitos, entonces se requiere de uno que sea infinito, porque si no, volvemos a la regresión infinita absurda. Es decir, si algo tiene un límite externo, ¿por qué lo tiene ahí y no en otro sitio? No más para allá o más para acá. ¿Y por qué lo tiene en lugar de no tenerlo? Ya estamos recurriendo a algo externo, a un tercero. Mientras que si llegamos ya al ser infinito, pues ese ya no necesita un tercero. Como es infinito, no tiene limitaciones, nadie le ha impuesto nada, ese ser sí se explica a sí mismo. Y cuidado, estamos hablando de infinitos cualitativos, no cuantitativos, no en el sentido de cantidad, ¿eh? Dios no es infinito en el sentido de que tiene una cantidad infinita de nada, no, sino como cualidad, en el sentido de que no tiene ninguna limitación en su ser, en ese sentido. Entonces dice, mucha gente dice, bueno, ¿y por qué el universo no puede ser eso? Pues porque no presenta las características adecuadas, porque sabemos que el universo está sujeto a cambio, es mudable, el ser infinito no puede estar sujeto a cambio, porque entonces es como que intentaría adquirir algo que no tenía, con lo cual eso no tiene sentido. Es contingente, vemos que tiene una forma de ser en lugar de otra, mientras que Dios es simple ser, ya llegaremos a eso, por eso la simplicidad divina es fundamental. Y también vemos que hay composición dentro del universo, hay distintas cosas. En el ser infinito no puede haber composición de nada, porque entonces habría que dar una explicación y otra vez nos tendríamos que ir a un tercero para explicar por qué está compuesto así y no de otra manera. Entonces, es por eso, simplemente. Se necesita un ser absolutamente simple, infinito. Y ese ser, ¿por qué existe? Porque no puede no existir. Como es ser, que es lo contrario de la nada, de la no existencia, pues entonces no puede no existir. Es como otro ejemplo que me gusta mucho poner es con el agua. Una camiseta puede estar más mojada o menos mojada. Puede tener más humedad o menos humedad. Puede estar empapada entera o seca entera. Y así infinitos grados. Entre lo que sería un 100% de humedad y un 0%, tú tienes infinitos números con decimales. ¿Vale? Pero el agua en sí no puede no estar mojada. El agua en sí no puede no mojar, no puede no estar mojada, porque es agua. Pues lo mismo con el ser. El ser no puede no existir porque es ser, es lo contrario. Su propia naturaleza se lo impide. ¿Vale? Aunque eso, si llegamos al concepto de participación, lo volveremos a nombrar. Y a lo mejor explicar un poco más. Bien, pues entonces creo que sí, ya hemos tocado todo lo que pensaba tocar hoy. Y seguiremos en un próximo audio, si Dios quiere, con más cosillas. Espero que os esté gustando y lo de siempre.
Por favor, darle like, comentar, suscribiros si os gusta y compartir el podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.